esto de aquí. ¿Es que no ves que está manchado? Lo siento mucho, señor. Fue un accidente. Ese día, el perfume de la opulencia se mezclaba con el aroma amargo de la humillación. No era una escena en la calle, era un escenario de cristal y terciopelo donde el dinero dictaba las reglas. Y la verdad, a menudo, era silenciada. Frente a todos, en el centro mismo de la exclusividad, una joven de uniforme sencillo fue destrozada por las palabras afiladas de un hombre que una vez juró amarla. Él la despreció por ser simple camarera, sin saber que su jefe la oía todo. Hace 5 años, Elena y Leonardo eran inseparables. Su amor, aunque joven, parecía tener la fuerza de una promesa eterna. Elena, con su espíritu noble y sus manos siempre dispuestas al trabajo, creía en un futuro construido con esfuerzo y cariño. Leonardo, por su parte, era el heredero de un pequeño imperio de bienes raíces, un joven que al principio supo apreciar la luz simple de Elena. Pero el dinero, mis queridos amigos, tiene una voz seductora y peligrosa. Cuando el padre de Leonardo lo puso al frente de la empresa, la ambición desmedida comenzó a carcomer su alma. De pronto, Elena dejó de ser la joya de su vida y se convirtió en un estorbo, en una carga que no estaba a su nivel social. En una fría tarde, con la misma crueldad con la que se desecha un objeto viejo, Leonardo la abandonó. Simplemente le dijo que sus caminos eran diferentes y que ella nunca podría pertenecer al mundo al que él estaba destinado. Elena, una mujer que siempre ha vivido bajo el lema de la dignidad, no derramó una lágrima frente a él. Recogió sus pocas pertenencias y se fue, pero por dentro el dolor era un fuego lento y devastador. Juró entonces que nunca volvería a depender de un hombre o de una fortuna ajena. Su refugio fue el trabajo, su única arma, su ética inquebrantable. Y así fue como, a base de turnos extenuantes y sueños pospuestos, consiguió un empleo en el restaurante más exclusivo de la ciudad, Le Grand Rêve. Irónicamente, el mismo restaurante donde Leonardo, ahora convertido en un exitoso y arrogante empresario, celebraba sus triunfos. El destino, que a menudo escribe las historias más justas, había orquestado el encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El restaurante Le Grand Rêve no era solo un lugar de alta cocina, era un santuario de poder donde cada cena, cada copa de vino, era una declaración de estatus. Y esa noche, Leonardo, con su nuevo círculo social de élite y una nueva prometida, eligió la mejor mesa justo en la sección donde Elena servía. Ella lo vio entrar. El corazón le dio un vuelco doloroso, pero su profesionalismo era un escudo de acero. Se acercó a la mesa, lista para atender al hombre que la había destruido, convertida ahora en una simple sombra de su pasado. Leonardo la reconoció de inmediato. Una sonrisa petulante y cruel se dibujó en su rostro. Él no sintió vergüenza ni arrepentimiento, solo vio una oportunidad de reafirmar su superioridad ante sus amigos. La humillación comenzó con un comentario sutil, una punzada venenosa disfrazada de broma. Mira, amigos, esta muchacha es el ejemplo perfecto de por qué hay que esforzarse en la vida. Si no, terminas sirviendo platos a quienes sí tuvimos visión. Los amigos rieron, una risa hueca y cruel que resonó en el elegante salón. Elena respiró hondo, aferrándose a su bandeja. Pero la crueldad de Leonardo no se detuvo ahí. Él tomó una copa de costoso vino tinto, fingió un movimiento torpe y con una mirada fija en los ojos de Elena, derramó deliberadamente el vino sobre su delantal inmaculado. «Oh, disculpa, camarera, eres tan torpe. Tómalo como una propina, pero deberías limpiar mejor el uniforme. Este tipo de lugares exige perfección». Ese día, Elena fue destruida frente a todos. Sus ojos ardían de rabia, no de tristeza.
Pero nadie, absolutamente nadie en aquella mesa llena de falsedad, imaginaba que, a unos pocos metros, detrás de una cortina de seda que separaba el salón privado, el dueño del restaurante, don Andrés, un hombre respetado y temido por su ojo clínico y su sentido de la justicia, lo estaba oyendo todo. Antes de seguir, cuéntame desde qué país y ciudad me estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. La historia de Elena no era una tragedia, sino una sinfonía de resistencia tocada en el tono bajo de la dignidad. Ella representaba a todas las mujeres que han sido juzgadas no por su corazón, sino por el saldo de su cuenta bancaria. Su uniforme de camarera, manchado por el vino de la arrogancia de Leonardo, era ahora el símbolo silencioso de su lucha. Elena no solo trabajaba en Le Grand Rêve para pagar sus cuentas, trabajaba para financiar un sueño que Leonardo había declarado imposible: terminar sus estudios de arquitectura y crear su propio camino, uno libre de deudas emocionales y financieras. Elena provenía de una familia humilde, de un pequeño pueblo, donde los valores se medían por la honestidad y no por el brillo del oro. Su madre, viuda, le había enseñado que la verdadera riqueza reside en el carácter. Por eso, cuando Leonardo la abandonó, su dolor más grande no fue la pérdida del amor, sino el insulto a su dignidad. Él había insinuado que ella era un lastre, una persona sin futuro. Esta ofensa se convirtió en el motor silencioso de Elena. Mientras sus amigas de la juventud soñaban con casarse con hombres ricos, Elena soñaba con ser rica por sí misma, por su mérito. En la cocina del restaurante, lejos de las miradas de desprecio, Elena secó la mancha de vino con una ferocidad contenida. Su rostro, normalmente iluminado por una sonrisa sincera y un poco cansada, reflejaba ahora una calma inquietante. No había lágrimas, solo una determinación helada. Ella sabía que el circo de Leonardo en el salón era solo la punta de un iceberg de podredumbre moral que él escondía bajo sus trajes de diseñador. Sus compañeros de trabajo, muchos de los cuales conocían su pasado y la respetaban profundamente por su ética, se acercaron a consolarla. «No hagas caso, Elena. Él es un tonto sin corazón», le dijo María, la jefa de cocina, con un tono maternal. Pero Elena solo negó con la cabeza. «No es por mí, María, es por la injusticia. Hay personas que creen que su dinero les da derecho a pisotear el alma de los demás». Sus dolores silenciosos eran los recuerdos de las promesas rotas. Recordaba las veces que caminaron de la mano, planeando una casa sencilla, llena de libros y risas. Leonardo había cambiado esa promesa por yates y fiestas vacías. Ese contraste emocional era la fuerza de Elena. Ella era la humanidad, él la máquina, ella era la lealtad, él la traición. Su vida humilde, aunque llena de sacrificios, tenía una verdad y una belleza que la riqueza de Leonardo jamás podría comprar. Ella se levantaba antes del sol, tomaba 2 autobuses para llegar al trabajo y estudiaba en las madrugadas. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu era inquebrantable. La imagen mental de Elena era poderosa, la de la mujer pequeña, pero fuerte, que maneja con destreza una bandeja pesada llena de copas de cristal sin derramar ni una gota, mientras que el poderoso Leonardo, con toda su riqueza, no pudo mantener la compostura de un caballero. La diferencia entre ellos no era de clase social, era de clase moral. Mientras tanto, en el salón privado, don Andrés, el dueño del restaurante, un hombre de unos 50 años, de mirada penetrante y cabello plateado, se mantenía en un silencio absoluto. Él no era solo un empresario, era un observador de la naturaleza humana, un hombre que había construido su fortuna desde cero y que despreciaba la arrogancia nacida de la herencia.
El sonido de la risa burlona de Leonardo y el tono condescendiente con el que trató a Elena le habían revuelto el estómago. Don Andrés era famoso por dos cosas: la excelencia de su restaurante y su justicia implacable. Había notado a Elena desde el primer día: su eficiencia, su discreción y, sobre todo, su dignidad silenciosa. Nunca se quejaba, siempre sonreía, y su trabajo era impecable. Era la antítesis de la falsedad que a menudo servía en su salón. Él no solo escuchó la burla, sintió la maldad pura en el acto de derramar el vino. Para don Andrés, ese vino tinto en el uniforme de la camarera era sangre, la sangre de la dignidad de una trabajadora honrada. Y eso, en su reino, era imperdonable. La frase de impacto de Elena resonaba en su mente. Hay personas que creen que su dinero les da derecho a pisotear el alma de los demás. Don Andrés decidió en ese instante que no solo iba a despedir a Leonardo como cliente, sino que iba a desenterrar la historia completa. Él intuía que detrás de la humillación había un dolor más antiguo, una historia de traición que merecía ser castigada por el destino. Para Elena, la vida era un trabajo duro. Para Leonardo, la vida era un juego de ajedrez donde las personas humildes eran peones desechables. Pero Leonardo estaba a punto de descubrir que en el tablero de don Andrés, los peones pueden convertirse en reinas. Leonardo no era solo un hombre rico, era un monumento a la soberbia. Su mundo estaba pavimentado con mármol y dominado por la creencia de que cada cero en su cuenta bancaria aumentaba su valor como ser humano. Él había crecido viendo a su padre tratar a los empleados no como colaboradores, sino como extensiones desechables de la maquinaria empresarial. Este abuso de poder no era una excepción para Leonardo, era su regla de oro. Su traje impecable, el reloj suizo que pesaba miles de dólares, y su risa sonora y vacía eran su armadura y su declaración de superioridad. Esa noche en Le Grand Rêve, Leonardo estaba en su elemento. Estaba con su nueva prometida, Sofía, una joven de la misma clase social, tan superficial como él, y con dos socios de negocios cruciales para una nueva inversión millonaria. Para Leonardo, humillar a Elena no era un acto impulsivo. Era una estrategia sutil para demostrar su poder y su éxito ante sus amigos. Quería que vieran que él había ascendido tanto que podía permitirse humillar a su propio pasado. El acto de derramar el costoso vino tinto sobre el uniforme de Elena fue una metáfora cruel. Él manchaba la dignidad de la mujer que había despreciado, usando el lujo que ella jamás podría pagar. Sus palabras eran puñales helados. «Amigos, ¿ven a esta muchacha? Hace unos años intentó cazarme con la idea de un matrimonio simple. ¡Qué ingenuidad! Yo nací para la grandeza, no para servir mesas. Le advertí que si no estaba a mi nivel, terminaría aquí sirviendo mis copas. Es una lección de vida. No se conformen con poco», dijo Leonardo, inclinándose hacia sus socios con una sonrisa de depredador. Sofía, su prometida, solo sonreía con una mueca forzada, bebiendo su champán. Ella misma era un accesorio en este juego de poder, consciente de que su valor radicaba en su apellido y no en su personalidad. La frialdad emocional de Leonardo era palpable. Cuando Elena regresó con un paño para limpiar la mesa, él la ignoró por completo. Hablaba de millones, de propiedades con vistas al mar, de la facilidad con la que su empresa estaba comprando la competencia. El desprecio explícito era no mirarla, no reconocerla como persona, sino como un objeto que había causado una ligera molestia. Le tiró un billete arrugado sobre la mesa, sin esperar cambio, y dijo en voz alta: «Toma, para que compres algo que valga la pena y no ese paño sucio». Ese gesto, el billete arrugado, era la máxima expresión de su soberbia.
reducir todo el esfuerzo de Elena a una limosna despreciable. Don Andrés, el dueño, desde la discreción de su palco, no perdió detalle. Él vio la mirada vacía de los socios de Leonardo, la sonrisa complaciente de Sofía y la postura recta de Elena. Don Andrés, un hombre de campo que había aprendido a leer el carácter en el rostro, no se dejaba engañar por el brillo del dinero. Él recordaba la frase que su padre le había enseñado: la riqueza heredada a menudo corrompe el alma antes de tocar la cartera, y Leonardo era el ejemplo perfecto. Su arrogancia era tan vasta que lo hacía ciego a las consecuencias, y esa ceguera era la que don Andrés iba a explotar. El ambiente se cargó de una rabia controlada. El público, al escuchar la narración, siente el deseo de que la balanza se equilibre. La injusticia de Leonardo es demasiado grande. Él está abusando no solo de Elena, sino de todos los valores de decencia y respeto. De vuelta en el salón, Leonardo estaba celebrando su pequeña victoria personal. Se sentía poderoso, invencible. Llamó a Elena de nuevo. «Camarera», dijo con un tono burlón, «tráenos otra botella, pero esta vez por favor no tropieces, esas manos deben ser más firmes. Si no puedes servir un vino, imagínate qué podrías hacer con un negocio». Los socios rieron de nuevo. La risa de Leonardo era un sonido lacerante. En ese instante, para Elena y para don Andrés, Leonardo dejó de ser un simple cliente arrogante y se convirtió en un enemigo de la moral. Él había cruzado la línea. Había convertido un espacio de servicio en un ring de boxeo moral. Y en el ring de don Andrés, la campana para el primer round de la justicia poética estaba a punto de sonar. Leonardo no lo sabía, pero su exhibición de poder lo había puesto en la mira del único hombre en la ciudad que podía desmantelar su vida con la misma facilidad con la que él había derramado el vino. La escena de la humillación máxima estaba cocinándose, y el ingrediente principal era la maldad pura de Leonardo. La tensión se podía cortar con el cuchillo de plata que reposaba junto al plato de Leonardo. Elena, con el paño en mano y el corazón latiéndole como un tambor de guerra, regresó por segunda vez a la mesa de la élite. Él había llamado para ordenar un postre especial, el más caro, el que llevaba láminas de oro comestible. Pero su verdadera intención no era disfrutar del dulce, sino redoblar la humillación. Cuando Elena sirvió el plato con la profesionalidad de quien ejecuta un ritual sagrado, Leonardo esperó el momento justo para el golpe final. «Disculpa, camarera», dijo él, con esa voz untuosa que usaba para sus mejores estafas. «Tengo una duda. ¿Es verdad que las personas que trabajan aquí tienen un sueldo base tan ridículo que viven al día? Cuéntales a mis amigos cuánto ganas, para que vean el verdadero valor del esfuerzo. Nosotros, por ejemplo, invertimos en un día lo que tú ganarías en toda una vida. ¿Te arrepientes de haberme dejado ir, Elena? ¿Te arrepientes de no haber tomado el camino fácil de ser mi esposa y vivir en la comodidad? Mírate ahora, sirviendo mis migajas». El nombre, pronunciado en voz alta, resonó en el silencio momentáneo del restaurante. La revelación de que ella no era una simple camarera, sino su exprometida, causó un murmullo entre las mesas cercanas. El rostro de Elena se encendió, no de vergüenza, sino de indignación pura. Su dignidad estaba siendo expuesta y pisoteada frente a la crème de la sociedad, y peor aún, frente a sus propios compañeros. Era la peor injusticia, ser atacada por su honor, por su trabajo honesto. Leonardo se inclinó hacia ella, con una sonrisa de tiburón. «Mira, Elena, no te estoy humillando, te estoy dando una lección de realidad. Yo pertenezco a este salón, tú solo sirves en él. Y si mañana decido comprar este restaurante, mi primer acto sería deshacerme de todo el personal mediocre que me recuerde mi pasado.
serías la primera en irte. El impacto de sus palabras fue tan cruel que Sofía, su prometida, finalmente sintió un escalofrío. Incluso los socios de Leonardo se sintieron incómodos. Esta crueldad era intensa, innecesaria. Elena apretó los labios. Quiso responder, gritarle la verdad, recordarle los valores que él había traicionado. Pero su madre le había enseñado que la calma es la armadura más fuerte contra la soberbia. Ella simplemente recogió el paño y con una mirada que valía más que todos los millones de Leonardo, le dijo en un susurro firme: «El dinero, señor, no compra la decencia. Y créame, nunca lamentaré haber perdido a un hombre que solo vale por lo que tiene en su cartera». Este fue el punto de quiebre. El público está ahora completamente revoltado. El contraste entre la humildad digna de Elena y la maldad narcisista de Leonardo es insoportable. En el palco, don Andrés, que había estado escuchando cada sílaba, sintió que ya no podía ser un simple espectador. Sus manos se cerraron en puños. No era solo la defensa de una empleada, era la defensa de un principio moral. El arrogante había osado amenazar el futuro de una trabajadora incansable, usando el poder que Le Grand Rêve representaba. Don Andrés sintió que la mancha del vino en el uniforme de Elena se extendía por la reputación de su propio local. Tenía que actuar. Don Andrés se levantó de su asiento. Su figura alta y su aura de autoridad congelaron el murmullo en el salón. Caminó discretamente hacia la estación de servicio y llamó a su gerente, el señor Ricardo, un hombre de confianza que había trabajado a su lado por 20 años. Su voz era baja, pero cargada de una intención glacial. «Ricardo, necesito que averigües todo sobre el señor Leonardo y su familia. Quiero detalles, sus negocios, sus deudas y sobre todo la historia de su ruptura con Elena. No tenemos mucho tiempo. Quiero la verdad moral que este tipo cree que puede esconder con su dinero». La primera virada emocional de la historia estaba completa. Leonardo había alcanzado el clímax de su maldad, pero con ello había activado, sin saberlo, la fuerza de la justicia. La historia no iba a terminar con Elena humillada, iba a terminar con Leonardo, enfrentándose al hombre que no solo tenía más poder que él, sino también una sed de justicia más grande que cualquier fortuna. El destino había comenzado a moverse, y el final de la noche no sería de risa para el arrogante. Don Andrés activó el mecanismo de la verdad con la precisión de un relojero suizo. Su gerente, Ricardo, un hombre eficiente y discreto, tomó la orden como una misión personal. La ofensa a Elena había sido una ofensa a la moral del restaurante, y en el mundo de don Andrés eso era algo que se pagaba caro. Mientras Leonardo y sus socios seguían celebrando, ajenos al ojo implacable que los observaba, Ricardo se sumergió en la investigación. El objetivo no era solo confirmar la ruptura, sino encontrar la razón oculta por la cual Leonardo había abandonado a Elena con tanta crueldad. El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá borrar el rastro digital de una mentira. El primer detalle que Ricardo investigó fue la empresa de Leonardo. Usando contactos en el registro de la propiedad y en círculos financieros, descubrió que la fortuna de la familia Leonardo no era tan sólida como se anunciaba. Había deudas significativas y un crédito hipotecario masivo que pendía sobre la principal propiedad familiar. La imagen del empresario invencible comenzaba a resquebrajarse. Pero el verdadero secreto, la semilla que don Andrés intuía, estaba en la época de la ruptura. Ricardo examinó los registros de correos electrónicos y mensajes antiguos de Elena, que ella misma había guardado en una nube como recuerdo doloroso de su pasado. Aquí encontró la pieza clave, una serie de mensajes de texto intercambiados entre Elena y el padre de Leonardo, don Eugenio.
Los mensajes eran de unos meses antes del abandono. Revelaban una verdad impactante. Don Eugenio, el patriarca de la familia, había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Sabiendo que su hijo, Leonardo, era frívolo y que su nueva prometida, Sofía, solo estaba interesada en la herencia, don Eugenio había buscado a Elena, la única persona en la que realmente confiaba por su honestidad. Él le había pedido un favor inmenso, un acto de lealtad y amor incondicional. El secreto se reveló. Don Eugenio, temiendo que Leonardo dilapidara toda la fortuna familiar, había transferido secretamente una parte sustancial de sus activos y la propiedad de un terreno estratégico, un terreno que hoy valía millones, a Elena, bajo la condición de que ella lo administrara hasta que su hijo madurara o hasta que se revelara la verdad si él demostraba ser incorregible. Este acto fue disfrazado como una inversión de bajo perfil para no despertar sospechas. Don Eugenio había visto la nobleza en Elena y la había convertido en la guardiana silenciosa de una parte de su patrimonio, con la esperanza de que ella, algún día, pudiera salvar a Leonardo de sí mismo. Leonardo no había dejado a Elena por ser simple camarera. Él la había dejado porque su padre se lo había ordenado para proteger la transferencia secreta de activos. Don Eugenio le había dicho a su hijo que rompiera el compromiso para que pareciera que Elena no era apta para la familia, asegurando así que ella no fuera relacionada con los negocios de la herencia que él le había confiado secretamente. La humillación que Elena sufrió esa noche era, irónicamente, la prueba final de la nobleza de su carácter y la confirmación de la corrupción de Leonardo. El detalle que el vilano no percibió, mientras Leonardo derramaba el vino y se burlaba de la falta de dinero de Elena, el terreno que ella poseía en secreto, el que le había dejado don Eugenio, era el único activo libre de deudas en toda la fortuna familiar. Ricardo regresó al palco privado con la carpeta llena de documentos. Don Andrés leyó el contenido. Su rostro, generalmente estoico, se iluminó con una mezcla de ira justiciera y profunda admiración por el difunto don Eugenio. Tenía la historia completa, no solo la humillación, sino la traición y el secreto de una herencia que el dinero no quiso comprar, sino proteger. La semilla del secreto había germinado. Don Andrés miró hacia el salón. Leonardo seguía riendo, completamente inconsciente de que la mujer a la que humillaba era, moral y legalmente, su única tabla de salvación financiera. Tenía cosa grande viniendo. La noche en Le Grand Rêve se transformó en un tenso juego de ajedrez, donde don Andrés, invisible pero omnisciente, movía las piezas contra Leonardo. Él no confrontó a Leonardo inmediatamente. La justicia poética no se sirve deprisa, se sirve con paciencia y precisión. Don Andrés ordenó a Ricardo que continuara investigando, profundizando en las finanzas de la empresa de Leonardo para encontrar el punto de inflexión perfecto, la vulnerabilidad que haría que su caída fuera no solo moral, sino también económica y socialmente devastadora. Mientras se desarrollaba la investigación, Elena lidiaba con el peso de la humillación. A pesar de su fortaleza, las palabras de Leonardo, especialmente la amenaza de comprar el restaurante y despedirla, habían tocado una fibra sensible. Ella se preguntaba si había sido una tonta al creer en la nobleza de don Eugenio. Tal vez la dignidad era una carga demasiado pesada en un mundo gobernado por la avaricia. El miedo comenzó a colarse en su corazón, un miedo silencioso a perder el único trabajo que le permitía mantenerse a flote y seguir estudiando. Don Andrés, sin embargo, se acercó a Elena con una discreción paternal. Al terminar su turno, él la llamó a su oficina. Elena entró, temerosa de ser amonestada por el incidente del vino.
Don Andrés no mencionó la humillación. Simplemente le preguntó sobre sus estudios, sobre sus sueños de arquitectura. Su voz era grave, su mirada de una sinceridad desarmante. «Elena», le dijo don Andrés, reclinándose en su sillón de cuero, «siempre he creído que el verdadero valor de una persona no está en el dinero que tiene, sino en el dinero que se niega a aceptar por traicionar sus principios. Tú tienes ese valor. No dejes que la maldad de un hombre te haga dudar de quién eres». Este fue un momento crucial de tensión y esperanza. Elena sintió que don Andrés veía más allá del uniforme manchado. Le contó brevemente sobre la ruptura, sin entrar en detalles de la herencia secreta, pero le habló del desprecio de Leonardo por su vida sencilla. «Él me dijo que si no podía manejar una copa de vino sin tropezar, jamás podría manejar una empresa», confesó Elena, sus ojos brillos de una rabia contenida. Don Andrés asintió lentamente. Un hombre que juzga la capacidad de una persona por un accidente con una copa es un hombre que solo ve la superficie. La verdad, Elena, siempre es más profunda. La verdad es que él te teme. Él teme a tu dignidad, porque es lo único que él no puede comprar. Mientras don Andrés tranquilizaba a Elena y sembraba la esperanza en su alma, Ricardo regresó con la pieza de información que faltaba. Descubrió que Leonardo, para obtener un préstamo de riesgo para su nueva inversión, había mentido sobre la titularidad del terreno que don Eugenio había transferido a Elena. Leonardo había usado documentos falsificados para presentarse como el único heredero de la propiedad y así asegurar el capital. La revelación fue impactante. Leonardo no solo era un arrogante, era un criminal financiero. Don Andrés, sosteniendo los documentos falsificados, entendió que el castigo no podía ser solo moral, tenía que ser legal y definitivo. Había llegado el momento de que la justicia revelara lo que el dinero de Leonardo quiso ocultar. La humillación pública que él infligió a Elena era solo el prólogo del desmantelamiento total de su imperio de mentiras. El plan de don Andrés tomó forma. Usaría el escenario de la arrogancia de Leonardo, el restaurante, para ejecutar la verdad. El clímax estaba cerca, la tensión se acumulaba, pues el público ya sabía el secreto, y ahora solo esperaba el momento en que don Andrés daría el golpe maestro. La justicia sería servida, y sería tan exquisita como el mejor plato de Le Grand Rêve. La noche en Le Grand Rêve alcanzó su punto de ebullición. Leonardo, embriagado por su poder y convencido de que su humillación a Elena había sido un éxito rotundo, llamó de nuevo al servicio. Él quería la cuenta, una cuenta ridículamente inflada con los vinos más caros, para hacer una última y ostentosa exhibición de su riqueza frente a sus socios. El destino, sin embargo, se había encargado de que esa cuenta fuera el último acto de su farsa. El encargado de llevar la cuenta a la mesa no fue Elena, sino Ricardo, el gerente, quien apareció con una carpeta de cuero negro en la mano y una expresión seria. Leonardo tomó el cheque, rió brevemente y sacó una tarjeta platino. «Cárguelo a esta. Y por favor, dígale a la camarera que espero que mi propina le sirva para comprar un pañuelo nuevo», dijo con desdén, sin siquiera mirar a Ricardo a los ojos. El arrogante no tenía idea, pero su caída ya había comenzado. Ricardo, sin inmutarse, deslizó la tarjeta por el lector y luego, en lugar de entregar el recibo de la transacción, colocó la carpeta negra frente a Leonardo. Su voz fue clara, audible, pero sin levantar el tono. Un silencio se instaló en las mesas cercanas. «Disculpe, señor Leonardo, hay un asunto urgente que el señor don Andrés me ha pedido que atienda personalmente con usted antes de que se retire». Leonardo frunció el ceño, molesto por la interrupción. «¿Qué es esto? Estoy ocupado».
¿Tiene que ver con la humilde camarera? Si es así, dígale a don Andrés que mañana mismo le enviaré un cheque por el valor de su uniforme. O mejor, por el valor de su restaurante si se porta mal. Ricardo no reaccionó a la amenaza. Abrió la carpeta. El verdadero plot twist se reveló con una simple frase dirigida a los socios y a Sofía, la prometida, quienes ahora observaban con nerviosismo. Señores, el señor Leonardo acaba de autorizar el pago con una tarjeta que, según la verificación bancaria que hemos hecho hace unos minutos, ha sido congelada temporalmente por sospecha de fraude financiero. La cara de Leonardo palideció. Se levantó de golpe, volcando una copa de agua. «Eso es una mentira. Mi cuenta está perfectamente. ¿Quién demonios es usted para revisar mis finanzas?», gritó, perdiendo por completo la compostura que tanto se esforzaba en mantener. «Soy el gerente de este establecimiento y estoy actuando bajo órdenes del dueño, don Andrés», respondió Ricardo con calma. «La congelación de su tarjeta se debe, presuntamente, a la investigación de ciertos activos que usted utilizó como garantía para un préstamo reciente, activos que, según los documentos que obran en nuestro poder, usted no tenía derecho a utilizar». La segunda parte de la revelación golpeó como un rayo. Ricardo sacó el documento falsificado y, con un gesto teatral que don Andrés había planeado, lo puso junto a un certificado de propiedad real. «Señor Leonardo, usted ha estado exhibiendo su riqueza y humillando a una mujer por su pobreza, pero el valor de su empresa, hoy por hoy, depende de un terreno que usted declaró suyo. Permítame informarle, frente a sus socios y a su prometida, que este terreno, el único activo líquido y libre de deudas de su empresa, legalmente pertenece a la señorita Elena, su exprometida, desde hace 2 años. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Los socios se miraron entre sí, sus rostros traicionando un pánico financiero. Sofía se cubrió la boca con la mano, entendiendo que el dinero de Leonardo era una fachada. El arrogante perdió el control. Trató de agarrar los documentos, pero Ricardo los retiró a tiempo. Su padre, don Eugenio, en un acto de sabiduría, confió la propiedad y la administración de este activo a la persona más honesta que conocía, la señorita Elena, para evitar que usted, con su irresponsabilidad, lo dilapidara, continuó Ricardo. Lo que usted acaba de hacer, señor Leonardo, es humillar a la dueña moral de la fortuna que usted se atribuye, y lo que es peor, usó documentos falsificados. Eso, en mi libro, se llama fraude. La virada de poder era total. Elena, que había presenciado la escena desde la entrada de la cocina, pasó de la humillación al poder. Leonardo, el hombre que creía que podía comprar el restaurante, se encontraba ahora en la posición de ser expuesto y despojado por la mujer que él había despreciado. Su arrogancia se desmoronó, revelando el miedo y la debilidad de un hombre que solo existía gracias al dinero de su padre. Un dinero que ahora, por voluntad paterna, estaba custodiado por la simple camarera. El salón de Le Grand Rêve se había convertido en un teatro de la verdad, y Leonardo era el actor principal de su propia caída. Su grito de negación se ahogó en el silencio cargado de juicio. Intentó recuperar el dominio, esa máscara de poder que nunca debió haber perdido. «Esto es una calumnia, es una conspiración de esa muchacha resentida. Llamaré a mis abogados», bramó. Su voz temblaba, revelando al niño mimado detrás del traje. Justo en ese momento, don Andrés hizo su entrada triunfal desde el palco, caminando con una dignidad silenciosa que contrastaba con la histeria de Leonardo. Su presencia era la encarnación de la justicia. Se paró frente a la mesa de Leonardo. Su mirada penetrante se clavó en los ojos del arrogante. «No será necesario que llame a sus abogados, señor Leonardo», dijo don Andrés. Su voz era tranquila pero cortante.
Ellos ya deben estar al tanto de las irregularidades que el señor Ricardo y yo hemos descubierto. Su padre, don Eugenio, no solo confió la propiedad a Elena por su honestidad, sino que también dejó una carta que explica su decisión de proteger su patrimonio de su propia ambición desmedida. Don Andrés sacó un sobre sellado. El acto fue tan dramático que incluso los meseros se detuvieron a observar. Aquí está la verdad moral que usted trató de enterrar bajo el vino caro, continuó don Andrés. Usted humilló a Elena hoy, no por su uniforme, sino porque su dignidad es el recordatorio constante de que usted es un hombre vacío, sin mérito propio. Usó su dinero para pisotearla, pero no sabía que ese mismo dinero, la base de su poder, estaba bajo el custodio moral de la mujer que usted abandonó. La humillación reversa era absoluta. Los socios de Leonardo se levantaron de la mesa. Uno de ellos, el más anciano, dijo con desprecio: «No podemos hacer negocios con un hombre que falsifica documentos y que miente sobre el estado de sus activos. Esto se acabó, Leonardo». La vergüenza social era la primera y más dolorosa estocada. Sofía, la prometida, tomó su bolso y con una mirada de asco se retiró. Ella solo había estado allí por el dinero y ahora el dinero se había esfumado en el aire. Don Andrés se dirigió entonces a Elena, quien estaba al borde de las lágrimas, pero esta vez lágrimas de alivio y vindicación. «Elena, acércate, por favor». Cuando Elena se puso al lado de don Andrés, el dueño del restaurante tomó su mano y la dirigió hacia Leonardo. «Señor Leonardo, usted amenazó con comprar mi restaurante y despedir a Elena. Pues bien, tengo algo que decirle. El terreno que don Eugenio confió a Elena vale hoy más que las deudas de su empresa. Elena no necesita su dinero ni su lástima. Y en cuanto a su amenaza, don Andrés hizo una pausa para que cada palabra resonara. Acabo de ofrecerle a Elena una sociedad administrativa en este restaurante, con la libertad de seguir sus estudios. Ella no es mi camarera, es mi socia estratégica, y mi primera decisión como su aliado es notificarle a usted que a partir de este momento tiene prohibida la entrada a Le Grand Rêve. El castigo era perfecto: pérdida de estatus, pérdida de negocio y la ascensión de la humillada. Leonardo quedó de pie, solo, rodeado por la élite que ahora lo veía como un fraude patético. Intentó hablar, pero su voz no era más que un murmullo derrotado. El hombre que se pavoneaba de su fortuna estaba siendo humillado por la verdad que un hombre honesto, don Eugenio, y un justo, don Andrés, habían orquestado. La justicia poética se había servido fría y elegante. El momento más satisfactorio del roteiro se había cumplido. La conmoción en el restaurante se disipó lentamente, dejando tras de sí un aire de alivio y una sensación palpable de justicia cumplida. Leonardo fue escoltado fuera del local por seguridad, no como un cliente, sino como un intruso moral, su figura encorvada bajo el peso de la vergüenza pública. La caída había sido rápida, precisa y totalmente merecida. En el salón solo quedaron el murmullo de la admiración por don Andrés y el respeto recién descubierto por Elena. Elena se quedó de pie junto a don Andrés, sintiendo una mezcla de emociones abrumadora. Ya no era la joven quebrantada por el abandono. Era la mujer validada por su dignidad. Don Andrés la miró con una sonrisa genuina. «La verdad, Elena», le dijo, «tiene un poder que ni todo el oro del mundo puede silenciar. Tu silencio y tu trabajo fueron tus mejores armas». Este fue el momento de la reflexión suave y profunda. Don Andrés no solo le había ofrecido una sociedad, le había devuelto la fe en la justicia. Él representaba la figura paterna que valida el esfuerzo,
la antítesis del cinismo de Leonardo. En su oficina, don Andrés y Elena discutieron el futuro. Él le explicó la complejidad legal de la situación de Leonardo. La herencia que don Eugenio le había confiado no era solo una propiedad, era una responsabilidad. Ahora, con Leonardo expuesto y sus finanzas bajo escrutinio, Elena se encontraba en una posición de inmenso poder financiero, pero también de una gran responsabilidad moral. Tu misión, Elena, no es castigar a Leonardo, sino honrar la confianza de su padre, aconsejó don Andrés. La venganza es dulce, pero la redención es eterna. Usa esta oportunidad para construir el camino que soñaste, el camino de la arquitectura y la integridad. Elena, conmovida, sintió una paz profunda. No había necesidad de regodearse en la derrota de Leonardo. Su propia ascensión era la prueba más dura de la justicia. La riqueza de Leonardo se había convertido en su ruina, mientras que la pobreza de Elena la había llevado a la riqueza, gracias a su inquebrantable carácter. La moral final de esta historia se cristaliza en la vida de Elena. Ella decidió aceptar la sociedad de don Andrés, uniendo su talento arquitectónico con la visión empresarial de él. Ella continuaría sus estudios, ahora con los medios, para dedicarse plenamente a ellos. La ruptura con Leonardo fue finalmente una ruptura saludable, un corte necesario que le permitió florecer. El sentimiento de paz se estableció en su corazón. Ella había ganado mucho más que dinero. Había ganado el respeto de un hombre honorable como don Andrés, la admiración de sus colegas y, lo más importante, el respeto de sí misma. El dinero puede abrir puertas, pero solo la integridad te permite caminar a través de ellas con la frente en alto. La historia de la humillada que fue exaltada se cerraba con una poderosa lección de vida, que la humildad es la base de la verdadera grandeza y que los arrogantes, con todo su poder superficial, son los más vulnerables a la caída. Porque al final, la verdad siempre encuentra su camino. Y a veces, el destino usa el uniforme de una simple camarera para repartir justicia. La promesa rota de Leonardo se había transformado en la oportunidad de oro de Elena. Su vida ya no sería definida por la traición, sino por la fuerza de su resurrección. Tras la tormenta de la verdad en Le Grand Rêve vino la calma, pero una calma cargada de consecuencias. La caída de Leonardo no fue un simple tropiezo, fue un desmoronamiento total. Los documentos revelados por don Andrés sirvieron como prueba irrefutable del fraude cometido. La congelación inicial de su cuenta fue solo el principio. Los socios, con la reputación en riesgo, retiraron inmediatamente su apoyo financiero. La nueva inversión, el sueño de grandeza de Leonardo, colapsó antes de empezar. El escándalo, aireado en los círculos de élite, desnudó su arrogancia y expuso su debilidad. En cuestión de semanas, la empresa familiar, ya debilitada por las deudas que Leonardo había ignorado, se vio obligada a declararse en bancarrota. La ironía de la vida, mis queridos amigos, es cruel. El hombre que humilló a Elena por su falta de dinero se encontró de la noche a la mañana sin un centavo, viviendo bajo el estigma del fraude. Sofía, la prometida que solo amaba su fortuna, lo abandonó antes de que la noticia llegara a todos los periódicos. Leonardo, acostumbrado a que su apellido abriera todas las puertas, descubrió que la verdad era la única llave que podía cerrarlas todas. Vio su arrogancia convertirse en aislamiento. Se vio obligado a vender su lujoso apartamento, sus autos deportivos, todo lo que usaba para disfrazar su vacío interior. El destino le había entregado el mismo destino que él había temido para Elena, el de la pérdida total de estatus, pero sin la dignidad de la que ella sí gozaba.
En contraste, la vida de Elena se elevó como el ave fénix. La sociedad con don Andrés en Le Grand Rêve fue el catalizador que necesitaba. Ella no solo aportó el valioso terreno que estabilizó la posición financiera de don Andrés, sino que también demostró un instinto empresarial y una ética de trabajo impecables. Dejó el uniforme de camarera, pero nunca la humildad que la definía. Ahora, como socia administrativa, se dedicó a optimizar los procesos del restaurante, aplicando su visión y su meticulosidad. La riqueza que don Eugenio le había legado se convirtió en el cimiento de su independencia. Lo más conmovedor es que Elena no usó su nueva posición para vengarse. Ella, con la ayuda de don Andrés, honró la memoria de don Eugenio. Usó los activos para saldar las deudas más urgentes de la empresa familiar, de forma anónima, asegurando que los empleados de la antigua compañía no perdieran sus trabajos debido a la irresponsabilidad de Leonardo. Ella demostró que la verdadera riqueza es la capacidad de restaurar la justicia, no de infligir dolor. Meses después, Elena se graduó con honores en arquitectura, con un proyecto final que trataba sobre la construcción de viviendas dignas para personas de bajos recursos, un proyecto inspirado en su propia lucha. Don Andrés fue su padrino de graduación, demostrando que las alianzas de la vida no siempre se construyen con contratos matrimoniales, sino con pactos de honor y lealtad. Ella encontró el amor verdadero en la forma de un colega arquitecto que valoraba su mente y su carácter, no su estatus financiero. Ella pudo mirar al pasado no con resentimiento, sino con la gratitud de quien ha superado una prueba crucial. El dinero y la verdad. Esta historia nos deja una lección profunda que resuena con el corazón de lo que creemos en historias de tiempos actuales. Leonardo creyó que el dinero era un escudo impenetrable. Creyó que sus millones le daban el derecho de reescribir la historia, de comprar el silencio y la humillación ajena. Pero el dinero es efímero, el carácter es eterno. Él se desvaneció porque su riqueza era una mentira, mientras que Elena floreció porque su humildad era su verdadera fortuna. La justicia poética no fue un evento milagroso. Fue la consecuencia directa de las decisiones morales que cada uno tomó. La arrogancia de él, la dignidad de ella y la intervención justa de don Andrés. El final de la historia de Leonardo y Elena es un recordatorio para todos nosotros, especialmente en estos tiempos de apariencias y estatus falsos. No importa qué tan grande sea el traje que uses o qué tan caro sea el vino que derrames, si tu alma está vacía, tu caída será inevitable. Y la persona humillada, aquella que se levanta con dignidad, siempre tendrá al destino de su lado. Don Andrés, al final de la historia, se quedó con Elena, con una socia digna y un futuro próspero. Él siempre creyó en ella, incluso cuando solo vestía el uniforme de camarera, y es que el verdadero líder, el verdadero hombre de poder, no es el que pisotea, sino el que exalta la virtud donde la encuentra. Él vio en Elena el reflejo de la verdad moral, que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar la verdad. Esta es la fuerza que nos mueve a contar estas historias. Queremos tocar tu corazón, darte esperanza y recordarte que no importa qué tan oscura sea tu noche, la verdad siempre encuentra el camino para iluminar tu amanecer. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor de la dignidad, cuéntame desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Quiero conocerte. Tu participación es lo que hace que estas narrativas de justicia sigan resonando. Si crees en el poder de la verdad y en que el destino siempre devuelve lo que la arrogancia quitó, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima historia que cura el corazón a través de la fe y la justicia.